Nunca quise dedicarme a esto. Lo de restaurar imágenes religiosas. Digo, no era mi plan de vida. De morro quería dibujar. Luego pensé en tatuar. Y cuando vi que ninguno de los dos me iba a dar de comer, terminé aceptando la chamba con un viejo que trabajaba tallas coloniales. De ahí me fui metiendo. Que aprenda a manejar resinas, que elija con cuidado los estucos, que tenga respeto al pan de oro. En fin, ahora tengo mi propio taller. Pequeño, sí, pero limpio. Siempre con trabajo, sobre todo de iglesias que no tienen mucho presupuesto y quieren dejar todo como nuevo. Por eso no me sorprendió cuando ese hombre llegó con el encargo. No era un cliente normal. No dijo su nombre, tampoco preguntó precios ni tiempo. Nomás puso el paquete sobre la mesa, envuelto en una manta, lo empujó hacia mí con las dos manos y dijo: «Nomás déjala como nueva, ¿sí? Sin tocarle la expresión, que no se note que la trabajaron». Tenía acento raro, no extranjero, raro nomás, como si arrastrara las palabras por costumbre o por un problema en la lengua. Traía un sombrero viejo y debajo de la manga se le asomaban unas pulseras de cuentas oscuras, de las que usan los que hacen limpias. No me gustó su mirada. No sé cómo explicarlo. No me miraba a los ojos, pero sí me veía, como si supiera algo que yo todavía no. Me dejó su número en una servilleta y se fue sin esperar respuesta. Me quedé solo con el bulto en la mesa. Cuando abrí la manta, salió un olor aguardado, pero con un fondo amargo, como tierra húmeda, pero no de jardín, tierra de esas que huelen a encierro. Dentro venía una figura de madera, no más grande que un niño sentado. Era un santo, eso sí, aunque no supe cuál. Sostenía un libro entre las manos y la cabeza la tenía agachada, como si estuviera rezando o leyendo. Lo primero que noté fue que no estaba sucia como otras. No tenía polvo ni hongos. Lo que tenía era una capa delgada de algo oscuro, casi pegajoso, que se me quedó en los dedos cuando la toqué. Agarré un trapo seco y al pasarlo por la base, dejó una mancha como de tinta vieja, pero olía raro, olía agrio, como cuando te sangras la boca y no te enjuagas. «Parece que lloró sangre», dijo Ricardo, mi ayudante. Le lancé una mirada. Él se rió más fuerte. «Perdón, patrón, es que sí se ve feo. ¿Estás seguro de que no la trajeron de un panteón?» Me reí un poco, por compromiso, pero algo en mí se puso tenso. No me gusta cuando la gente juega con esas cosas que todavía no entiende. Hay imágenes que no solo representan, cargan. Pasé la lija por la espalda de la figura. Las primeras pasadas fueron normales, pero al seguir, la madera empezó a mostrar líneas rojizas como costras. No era pintura, era como si la madera hubiera absorbido algo en algún momento. Toqué una de esas heridas con la yema del dedo. Se sentía distinta, más suave, como piel vieja. Y aunque el taller no tiene corrientes de aire, de pronto me dio frío. No un frío de clima, de esos fríos que entran por la espalda y no salen, aunque te tapes. Y bueno, decidí dejar el trabajo ahí por ese día. Esa noche soñé que corría. No sabía por qué ni por dónde, solo corría. Sentía pasos atrás de mí, voces que me llamaban por un nombre que no era el mío. Me metí entre callejones hasta que encontré una iglesia. Estaba abierta. Entré corriendo y me escondí detrás de uno de los altares. Me apreté contra la pared, pero la madera me raspó el brazo. Quise moverme y me di un golpe en la frente en una esquina. Sangraba. Lo sentía en el sueño. Me sentía real. Me desperté sudando, con la garganta seca. Fui al baño y al prender la luz, me quedé helado.
Tenía el brazo raspado, un corte leve, pero fresco, en la frente, y los dedos manchados con algo marrón oscuro, como tierra o como lo que traía esa figura en el cuerpo. No era posible, pero ahí estaba. La figura seguía en el taller y me estaba metiendo en algo que no terminé de aceptar. Las cosas empezaron a poner raras poco a poco, y lo digo así para no volverme loco, porque en el fondo sé que lo correcto sería decir perturbadoras. Sí, perturbadoras. Pero si empiezo a aceptar eso tan rápido, entonces ¿qué me queda? ¿Rezar? ¿Llamar a un sacerdote? ¿Quemar la figura? No, me aferro a lo que conozco: el trabajo, la madera, el lijado, el silencio del taller. Pero algo ya no estaba bien. Empecé a tener el mismo sueño una y otra vez. Siempre me perseguían. No sabía quiénes eran, ni por qué, pero sus pasos venían detrás de mí. Yo corría, a veces por un pasillo sin techo, a veces por un campo con lodo. Terminaba siempre en el mismo lugar, una iglesia. Entraba, me escondía, la madera raspaba mi espalda, las columnas me cortaban, sentía el ardor. Me despertaba empapado en sudor, con la boca seca y con un sabor asqueroso entre los dientes. Tierra, no es metáfora, era como si hubiera mordido el suelo de un panteón. A veces escupía en el lavabo y salían granitos, arena, tierra, algo raro. Al tercer día, me acostumbré a levantarme a las 3 de la mañana, no por gusto. Era como si algo dentro de mí dijera: es hora. Iba al baño, me enjuagaba, me lavaba la boca como loco, pero el sabor seguía ahí, pegado a la lengua, a la garganta. Pensé en ir al doctor, pero ¿qué le iba a decir? Doctor, despierto con tierra entre los dientes, después de soñar que me persiguen y me escondo en una iglesia que no existe. Intenté ignorarlo. Seguí yendo al taller, seguí lijando, pero esa mañana fue distinta. Llegué y la puerta estaba cerrada con llave, como la había dejado. Todo parecía normal, hasta que encendí la luz. Me detuve en seco. Todas las figuras religiosas que tenía, los santos que otros clientes habían dejado, los crucifijos que apenas iba a trabajar, incluso las vírgenes de resina, estaban tiradas. Algunas con los brazos quebrados, otras con las cabezas rodando por el suelo, como si alguien las hubiera arrojado al mismo tiempo. Solo una figura seguía de pie, sobre la mesa central. La figura, esa figura, aunque tenía mordidas por todas partes, mordidas que daban la impresión de haber sangrado, me acerqué sin querer, no porque tuviera valor, sino porque mis piernas se movieron solas. Tenía una sonrisa. Me detuve de golpe. Me temblaron las manos. Esa figura no sonreía. Cuando llegó, tenía la boca recta, la expresión apagada. Estaba meditando, o leyendo, o como le quieran llamar, pero no sonreía, y ahora lo hacía. Apenas un poco, como esas sonrisas disimuladas que ves en la calle y no sabes si son reales o amenazas. Me acerqué más y fue ahí cuando lo noté. Los ojos. Yo juraba que los tenía cerrados. Desde el primer día, se lo dije a Ricardo y hasta hicimos una apuesta boba, que la figura no miraba. Pero ahora estaban abiertos y bien definidos, con pupilas profundas como talladas dentro del iris. Y esas pupilas no eran normales, oscuras, pesadas. Sentía que me seguían cuando me movía, cuando parpadeaba,
cuando respiraba. Pero bueno, Ricardo llegó tarde ese día y le comenté lo de los ojos. Pero jefe, siempre ha estado así, me dijo. Pero su voz se le quebró al final, como si él mismo ya no estuviera tan seguro. Quise cerrar el taller por unos días. Inventé que necesitaba descansar la espalda, que tenía que salir con mi esposa, lo que fuera. Pero la figura se me quedó en la mente. No solo eso, se metió en mi casa. Luz, mi esposa, fue la primera a notarlo. Oye, ¿por qué te levantas a las 3 de la mañana a prender velas? ¿Que no sabes que esa es la hora del diablo? Me soltó una mañana mientras se persignaba y me servía café. Yo me le quedé viendo. No recordaba haber hecho eso. Sí iba al baño a lavarme la boca, pero nunca prendía velas. Pero ahí estaban las manchas de cera roja en la mesa de la cocina. Pequeñas gotas en fila, como si hubieran escurrido de una vela encendida durante horas. Ella no las puso. Nadie más vive aquí. Entonces... Y bien, esa tarde revisé mis cuadernos de trabajo. Siempre he llevado registro de todo: materiales, fechas, técnica usada, observaciones del cliente. Soy organizado. Lo he sido desde que empecé. Me tranquiliza notar. Pero al hojear las páginas recientes, encontré algo que no me pertenecía. Garabatos, trazos deformes, figuras dibujadas con torpeza, como si un niño con temblores hubiera querido copiar la imagen sangrante, como la había podado entre broma y asco. Lo más raro era que las páginas no eran recientes. Al tacto, estaban envejecidas, como si llevaban años guardadas. Solo una hoja, la última, tenía algo escrito en mi lugar habitual. Mi nombre había sido tachado con fuerza, con rencor, y en su lugar aparecía otro nombre: Joaquín. La tinta estaba medio corrida, pero la palabra era clara. La letra, temblorosa, como si alguien hubiera escrito con desesperación. Me dolió ver eso. Algo dentro de mí se quebró. Sentí una punzada en el pecho, como un recuerdo viejo que no era mío. Esa noche no pude dormir. Me acosté junto a la luz, pero no cerré los ojos. Me quedé mirando el techo por horas, sintiendo como algo me escarbaba por dentro. Cerca de las 2 de la mañana, tomé mi teléfono. Me conecté al sistema de cámaras del taller. Las había instalado el año pasado después de un robo. Nada del otro mundo. Pero esa madrugada no buscaba ladrones. Quería respuestas. Avancé rápido la grabación del día cuando los santos estaban rotos. Si te preguntas por qué no lo había hecho antes, te respondo: por miedo. Pero ese día estaba decidido y hurgué entre las grabaciones hasta que vi movimiento. Ahí estaba, yo, entrando al taller a la 1:30 de la madrugada. Vi mi cuerpo moverse. Iba directo al armario, sacaba la figura y la colocaba con cuidado sobre la mesa. Me sentaba frente a ella. Por casi 1 hora me quedé ahí, murmurando cosas que la cámara no grabó. A veces me veía mover los labios rápido, como en trance. Agarraba un cincel y trabajaba en la base. No se alcanzaba a ver qué hacía, pero los movimientos eran suaves, precisos, no como quien restaura, como quien completa algo. Luego, en algo que no pude comprender, pero que sí me puso a rezar, comencé a mordisquear la imagen y claramente vi cómo comenzaba a sangrar, aunque no sé si la sangre era de mi boca o de la imagen.
Sé que es descabellado, pero a estas alturas no puedo descartar nada. Sin embargo, lo peor fue al final. Después de morder la imagen, me levanté y poco a poco comencé a morder las demás. A algunos les arranqué brazos, a otros la cabeza. Las cruces simplemente las rompía con mis propias manos, algo que es imposible. Después de haber roto todas las imágenes, justo antes de levantarme, levanté la cabeza y vi directo a la cámara. Y sonreí. No era mi sonrisa. No lo era. Era otra cosa, más amplia, más vieja. Esa imagen me dejó paralizado. Me acosté como si me fueran a disparar. Abracé a Luz con fuerza. Ella no se despertó, pero su respiración me calmó, aunque fuera por un rato. Sentía que, mientras la tocaba, me recordaba quién era yo. Al día siguiente, no fui al taller. Ni de loco quería regresar a ese lugar, aunque sabía que tarde o temprano debía hacerlo. Inventé un pretexto, cualquier cosa. No podía entrar ahí, no todavía. Me quedé en casa, me afeité por la tarde, y fue justo entonces cuando lo noté en el espejo. Mis pupilas, más oscuras. No eran la luz, no era cansancio. Eran como las de la figura. Al día siguiente, ya no pude seguir haciéndome tonto. Esa figura me estaba afectando, por dentro y por fuera. Y yo ya no sabía que era real y que no. Luz me insistía en que fuera con un doctor, que quizás era estrés, que ya llevaba muchas noches sin dormir bien, que a lo mejor tenía anemia o algo en el estómago. Le dije que sí, que iba a ir, pero no fui al doctor, ni de broma. Fui al mercado. No al de verduras. Fui a uno de esos mercados donde venden santos, amuletos, hierbas secas, veladoras con estampas raras y santos que no salen en las iglesias. Ese tipo de lugar donde las miradas dicen más que las palabras, donde si preguntas de más, te cierran el puesto o te escupen al suelo. Llevaba una foto impresa de la figura. La había tomado el primer día que la recibí, cuando aún parecía una imagen común. Caminé pasillo por pasillo, mostrando la foto, sin decir mucho. Solo la enseñaba, esperando ver alguna reacción. Algunos la miraban con desinterés, otros con cierta incomodidad, y uno que otro me decía que no sabía nada, que no se metía con eso, hasta que di con él. Era un santero viejo, sentado entre montones de cajas, atado con collares de colores que le colgaban hasta la cintura. Parecía tener más años que dientes. Cuando le mostré la foto, se le cayó una vela que estaba untando con manteca. No me vio a los ojos, solo miró la imagen. Palideció. No como quien ve algo raro. Palideció como quien se acuerda de algo que llevaba años tratando de olvidar. Luego me dijo, bajito: Eso no es una talla, es un vehículo. Me quedé helado. ¿Cómo que un vehículo? No me respondió. Solo rebuscó en una bolsa vieja de cuero. Sacó un folder arrugado y me mostró una foto en blanco y negro. No muy clara, pero se alcanzaba a distinguir a dos figuras. Un hombre de gesto fuerte y junto a él la misma imagen que yo tenía en el taller. No parecida, la misma. Ese es Joaquín, susurró. el primero en intentar burlar la muerte a su manera. La forma en que lo dijo me dio escalofríos. Intentar burlar la muerte. Sonaba ridículo, hasta que lo escuché en voz de alguien que no bromeaba. Me jaló hacia adentro del puesto, como si no quisiera que nadie más lo escuchara. Me habló bajito, sin dejar de mirar la foto.
Joaquín empezó como muchos. Ofrecía ofrendas comunes: fruta, cigarros, aguardiente. Pero su hambre creció. Dio en sacrificio gallinas negras, chivos, después perros, después gente. Yo tragué saliva. El aire del puesto se volvió más pesado. Me empezaron a sudar las manos. ¿Gente? Sí. Es por eso por lo que empezó a incomodar. Y pasó lo que pasó, dijo con un susurro. ¿Qué pasó?, pregunté. La gente del pueblo se hartó y presas del miedo lo persiguieron para lincharlo. Él huyó. Corrió como loco por las calles del pueblo, con gente detrás, con piedras, con machetes, con rabia, y se metió a una iglesia. En ese momento, el sudor me recorrió la espalda. El viejo no lo notó, pero sentí que me quedaba sin aire. Esa escena, esa imagen, era mi sueño, el que he tenido noche tras noche, el que me ha hecho despertar con tierra en la boca y heridas en la piel. ¿Una iglesia?, pregunté con la voz rota. Asintió con gravedad. Sí. Entró y cerró la puerta detrás de él. Nadie se atrevió a seguirlo de inmediato. Dijeron que lo oían rezar, otros que hablaban otra lengua. Pero cuando por fin forzaron la entrada, se detuvo el viejo. Entonces pregunté desesperado: ¿qué encontraron? Su cuerpo, sentado, como dormido, pero tenía la boca llena de astillas de madera, como si hubiera masticado la figura, o como si ella se lo hubiera comido a él desde adentro. No pude decir nada. Me quedé mirando la foto, buscando alguna mentira, pero no la encontré. Esa imagen, esa expresión en la cara de Joaquín, era la misma que yo vi en el video cuando me sonreía en la cámara. Esa figura no se restaura, dijo el viejo. Se deja dormir. Si ya la moviste, si ya la tocaste, entonces ya te eligió. Ahora solo te queda resistir. Quise preguntar más, pero el hombre guardó todo de golpe, como si ya hubiera hablado de más. Me dijo que no volviera, que él no podía meterse más allá. Salí del mercado con las piernas flojas. No sabía si llorar o gritar, pero sabía que tenía que volver a casa antes de que anocheciera. Esa noche no hablé con Luz. Me encerré en el baño, pues tenía muchas náuseas. No era gripa ni mal del estómago, era algo más. Vomité sangre, pero no solo eso. Entre lo que escupí, salieron pedacitos de madera, aserrín, astillas. No había comido nada que pudiera explicar eso. Me arrodillé frente al inodoro, jadeando. Tenía la boca entumida, la lengua dolorida, los dientes sueltos. Me toqué la encía y sentí algo que nunca debía estar allí. Una hebra delgada de hilo rojo, enrollada, como si me la hubieran metido con una aguja. Entonces me miré en el espejo y sonreí, pero yo no quería sonreír. Y bueno, cambiando drásticamente el giro de la historia, les quiero comentar que me llamo Luz, y todo lo que escucharon antes, todo lo que se contó, fue el testimonio de mi esposo. Bueno, lo que quedaba de él, antes de que lo encerraran. Lo que le pasó no es de este mundo. Lo digo así,
sin rodeos, porque así fue. Él era un hombre tranquilo, reservado, de esos que se aferran a su rutina para no romperse. El taller era su templo. No creía nada raro. No se metía en cosas oscuras. Ni siquiera prendía veladoras si no era por encargo de algún cliente. Yo lo conocía bien. Viví con él 15 años. Dormí con él. Comí con él. Lloré con él. Pero eso que se metió en él, no era mi esposo. Todo empezó con esa figura de madera, la sangrante, como la llamaban él y su ayudante. Al principio, solo eran detalles que me llamaban la atención. Se levantaba a las 3 de la mañana a prender velas rojas. Decía que no recordaba haberlo hecho, pero claramente lo vi. Empezó a dormirse de día, a quedarse despierto toda la noche. En pocas ocasiones durmió de noche, pero cuando lo hacía, siempre murmuraban sueños, cosas feas, como si estuviera rezando, pero a algo que no era Dios. Yo me asustaba, claro, pero no lo abandoné, jamás. Lo llevé con un psicólogo, con un padre, con un yerbero. Nadie pudo hacer nada. Él le seguía empeorando. Cada vez hablaba menos. Se la pasaba encerrado en el taller. Un día, lo encontré hincado frente a la figura, con los ojos en blanco y sangre en la nariz. Me gritó que no lo tocara, que, si lo interrumpía, iba a ser peor. No supe qué hacer, hasta que llegó esa madrugada. No puedo olvidar esa noche. Me despertó un murmullo, un canto ronco, como si alguien estuviera leyendo una letanía en voz baja. Al principio, pensé que venía de la calle, pero no, venía del pasillo. Me levanté, aún medio dormida, y cuando abrí la puerta, lo vi. Estaba parado al final del pasillo, desnudo, con los pies flotando a unos centímetros de suelo, con los ojos completamente negros, como pozos sin fondo. Me miraba fijo. No parpadeaba, no respiraba, no se movía. En una mano, sostenía pedazos de madera que masticaba con fuerza, como si fueran galletas. Le chorreaba la sangre por el mentón, y a su lado, la figura. La figura sangraba. Sí, lo juro por la memoria de mi madre. Goteaba sangre desde los ojos y desde la base, como si alguien lo hubiera herido, como si estuviera viva. Y él reía con una voz que no era la suya, grave, como si alguien más estuviera hablando a través de su garganta. Mientras tanto, el cuerpo seguía levitando. Yo grité como nunca. No supe si correr o quedarme. Lo llamé por su nombre. Una y otra vez le supliqué que parara, que regresara. Pero él solo me miró, sonrió con la boca llena de astillas y me dijo: «Ayúdame, me está comiendo por dentro, duele», dijo el pobrecito con su voz. Luego sonrió, ahora sí de forma demoníaca, y siguió rezando. Fue allí cuando se desplomó. El cuerpo cayó como un costal. Empezó a convulsionarse. Llamé a emergencias. Vinieron, se lo llevaron. Pensaron que había consumido alguna droga o que estaba en un brote psicótico. No encontraron nada. Lo encerraron y hasta la fecha sigue en el manicomio. Yo lo visito cuando puedo. A veces me habla, a veces no. Cuando lo hace, dice que no recuerda nada, pero hay días en que me mira raro, con esos ojos, ya no tan negros, pero tampoco suyos. Me sonríe con los labios cerrados, como escondiendo algo entre los dientes. Y saben, la figura desapareció. Nadie sabe dónde quedó. Yo no la tiré, no la toqué.
Simplemente ya no estaba, como si hubiera cumplido su propósito y se hubiera ido. Y hoy les cuento esto, porque ya no puedo cargarlo sola. Mi esposo se llama Emiliano, pero el hombre que me ve desde la ventana del manicomio no es él. No lo es. Repito, limpiándome las lágrimas. No lo es. Aunque a veces, en las madrugadas, escucho desde la sala ese mismo canto y huelo a madera quemada. Y entonces, no estoy tan segura.